No mueras. Parece un poco fuerte esta expresión, o más bien un grito de guerra ante una situación difícil donde una persona te dice, no mueras. Parece una expresión que a veces pasamos desapercibido o que solamente vemos en películas, pero que guarda muchos secretos. Cuando uno escucha a alguien recitando estas palabras diciendo, no mueras, si lo analizamos profundamente parece algo imposible, naturalmente imposible, porque pedirte que no mueras, sabiendo que estamos en un tiempo donde biológicamente nos deterioramos, es contraproducente. Es como decirle a una persona, no comas, no respires, no vivas. Cuando analizamos a profundidad esta expresión, me hace pensar en qué propósito hay en la vida para poder decirla, o más bien si en realidad es un susurro de miedo a una forma desesperada de prolongar el tiempo. Hay muchas vertientes de cómo podemos analizarla, pero esta frase es el eslogan de un hombre llamado Brian Johnson, que tiene su eslogan para lo que está haciendo, Don't Die, no mueras. Es un multimillonario que decidió invertir todo su dinero en prolongar su vida lo mayor posible. Toma más de 200 suplementos, tiene más de 30 médicos monitoreándolo constantemente, duerme con sensores, con herramientas que le permiten inclusive medir la calidad del sol y cómo eso afecta a su piel. Y es tanto lo que ha investigado en las áreas de la alimentación, de la piel, del cuidado corporal, que biológicamente su edad no concuerda. Tiene 47 años, pero científicamente se dice, nada comprobado al 100%, pero se dice que ha podido reducir su vida o 10 años menos biológicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra vida se vuelve una fórmula para sobrevivir? Porque yo no cuestionaría el propósito de Brian Johnson, ¿cierto? Porque mientras más vivamos, más disfrutamos. Si analizamos cómo se configura la sociedad de nuestro mundo, es tratar de prolongar el mayor tiempo posible, vivir más, tener más, querer más, hacer más, ser reconocido, que la gente me preste atención. Son cada una de esas expresiones que dicen, wow, no es tan loco la idea de Brian Johnson. Ahora, ¿qué pasa cuando la vida se convierte solo en una fórmula para sobrevivir y no para vivir con propósito? Cuando a él le preguntaban si con todas estas herramientas que estaba aplicando, con toda esta cantidad de médicos, con toda esta cantidad de dinero que estaba invirtiendo, le daba tiempo para su familia, él decía, una de las cosas que tuve que entender es que no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mi pareja, solo tengo tiempo para poder cumplir mi meta de ser el ser humano que logró vencer la muerte. Así que el no mueras, cuando lo escuchamos desde este punto de vista, no suena tan bueno, tan agradable. Y es aquí donde el tiempo lo podemos cuestionar. Imagínate invertir tu vida solamente para prolongar tus años, pero no para disfrutar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Imagínate prolongar tu vida simplemente para ganar dinero, crecer financieramente a costa de no compartir con tus hijos. Imagínate querer tener una salud al 100%, pero tus emociones y tu espíritu totalmente descuidados, sin propósito y sin intencionalidad. Allí el tiempo parece que toma otro rumbo y que cuestionamos nuestra vida cuando nos hacemos las preguntas importantes. Y si te dijera que los días literalmente se están haciendo más cortos, en el 2020 científicos registraron el día más rápido que hemos tenido en el planeta Tierra. No se sabe por qué, pero la Tierra giró un poquito más rápido de lo usual.
Y en este año vamos a tener 3 sucesos en específico que van a ser más rápido de los días normales. Es decir, los tiempos se están acortando. Desde el punto de vista científico parece interesante, pero me llamó la atención que los científicos decían en varios de sus artículos que no podían explicarlo, era un misterio. De hecho, están tratando de comprobar por qué los tiempos se están acortando. Y yo dije, pero si eso ya lo dice la Biblia en algún momento lo dijo. Y en Mateo 24, versículo 22, Jesús, este personaje que nosotros conocemos, amamos, por lo que simboliza, le estaba hablando a las personas del fin de los tiempos, de los momentos más difíciles que vamos a vivir. Y les digo lo siguiente: si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría. Pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Dios no solamente observa el tiempo, sino que lo dirige, lo administra y también lo limita por una razón. Pero no para perjudicarnos, no para tratar de que tengamos la vida imposible, sino para que como seres humanos podamos administrarlo sabiamente. Quiero hacerte una pregunta muy importante el día de hoy. Quiero que pienses en esos momentos que tú sientes que te roban el tiempo. Esos tiempos que te dices, wow, quiero compartir con mi familia y no tengo tiempo porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto. O capaz quiero pasar este tiempo con Dios, pero no me da chance porque empiezo a pensar las cantidades de cosas que tengo que hacer, los labores de la casa. O capaz eres ese padre que tiene una agenda sumamente ajustada y hablar de hacer tiempo para otras cosas es prácticamente ponerte una soga al cuello. No sé cuál sea esta situación, pero quiero que te pienses en esta pregunta: ¿cómo vivimos hoy? ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo tú vives hoy? ¿Cómo administras tu tiempo? Hoy en día vivimos en la cultura de la inmediatez. Si queremos comprar algo, lo podemos pedir por delivery, lo podemos pedir por alguna aplicación, podemos ir inclusive y comprar online, podemos que nos lleven la encomienda a la casa, e inclusive si queremos distraernos podemos pasar horas y horas en el teléfono con lo que se llama el scroll infinito. Horas pasando que ni siquiera percibes el tiempo que se te va allí porque te roba la atención. Hoy en día trabajamos excesivamente para tener un futuro. Hoy en día nos esforzamos excesivamente para tenerlo todo rápido. Si vemos a nuestros abuelos, tenían como más paciencia, ¿cierto? A veces cuando uno quiere empezar, y capaz las generaciones más jóvenes entenderán, uno ve cómo alguien logra algo de la noche a la mañana y uno dice, ya, pero es que yo quiero esto ya. No sé por qué tengo que esperar tanto, no sé por qué tengo que aguantar tanto, no sé por qué tengo que cambiar esto si ellos saben que yo soy así. No sé por qué vale la pena perdonar, si eso quita tiempo, es mejor dejar eso a un lado y seguir adelante. No sé por qué me quejo tanto con otras personas, pero es que si no me entienden, yo no voy a perder tiempo con gente que no me entiende. ¿Cómo estás viviendo hoy? Y si la piensas, el tiempo siempre ha estado presente, porque siempre está pasando. Es el único capital que no puedes recuperar una vez se gasta. No puedes ahorrarlo, solamente puedes invertirlo, solamente puedes usarlo. La Biblia es maravillosa en conocimiento. Es como ese manual donde si tú quieres entender las grandes crisis sociales, si tú quieres entender inclusive la problemática de la existencia humana, de por qué estamos en esta tierra, la Biblia tiene las respuestas más interesantes que puedas imaginar. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y utiliza una palabra para tiempo muy importante. La Biblia describe 2 tipos de tiempo. El cronos, que es el tiempo que nosotros manejamos, es el que vemos en el reloj para tratar de llevar un conteo de nuestros segundos, de nuestros minutos, de nuestro tiempo en esta tierra. Y el kairos, que es un tiempo que no está determinado por la intención humana. Es decir, es un tiempo que tú y yo no podemos medir porque está plenamente enlazado con las capacidades de Dios. Es algo que no puedes entender. Es como cuando estos científicos están tratando de explicar por qué la Tierra está girando más rápido, por qué se acortan nuestros días y dicen esto es un misterio. Porque la ciencia lo que trata es de evidenciar
yo digo lo que Dios ya estableció. Entonces, cuando hablamos de un tiempo kairos, es un tiempo que Dios maneja a su disposición, pero no es un tiempo común. Todos vivimos en un tiempo cronos, pero pocos deciden vivir un tiempo kairos, si lo vemos de esa manera. Es decir, nos encanta pasar la vida aprovechando el tiempo humano, pero menospreciamos el tiempo que Dios revela en nosotros su propósito y su voluntad. Entendiendo esto, los judíos, a pesar de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, los judíos mucho antes apreciaban el tiempo muy diferente a lo que lo hacían otras culturas. Capaz las otras culturas, como los egipcios, prolongaban su vida a través de distintas cosas y trataban de vencer la muerte de distintas maneras, como lo está tratando de hacer Brian Johnson. Siempre fue un misterio el vencer el tiempo limitado. Siempre ha sido una lucha constante tratar de sobrevivir para evitar la pérdida. Pero la Biblia, para el pueblo judío, cuando hablaban de tiempo, hablaban de que cada segundo no lo medían porque van a pasar 24 horas, sino que cada segundo, cada minuto era un momento que Dios te regalaba para hacer algo con intencionalidad. Y que era muy importante estar analizando qué pasaba en esos segundos, en esos minutos, para ver cómo Dios podía obrar en nuestra vida. Pero ¿qué nos pasó que perdimos nuestra percepción del tiempo de esta manera? ¿En qué momento dejamos de ver el reloj correcto? No te sientas mal. No es algo que uno diga, wow, no. Como humanos, nuestra lucha va a ser en estos dos tiempos. Si vivimos en una sociedad que quiere todo rápido, o vivimos con un Dios que determinó el tiempo para tu vida, para cada cosa, porque conoce tu futuro. Cuando empiezas de esa manera, las cosas empiezan a cambiar. Un judío que entendía esta fórmula del tiempo, llamado Pablo, empezó a escribir unas cartas a una comunidad. Hoy en día estamos en una comunidad, pertenecemos a una comunidad. Entonces imagínate que esta persona nos está escribiendo una carta y dice en Colosenses 4:5 lo siguiente: compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, es decir, ante los que no creen, ante los que viven en un tiempo diferente capaz al que tú estás decidiendo creer. Utilizando su tiempo, es decir, su kairos, el tiempo que Dios te regala, de la mejor manera posible. Vamos a ilustrarlo mucho más. Me voy a poner a mí como ejemplo. Me levanto en la mañana. Una de las cosas que hago los lunes es que cada vez que me levanto, doy gracias, pero tengo una serie de tareas que se concatenan los días lunes. Debo revisar mi correo para saber qué voy a hacer durante la semana. Me mandan las asignaciones del trabajo, tengo que ver el calendario para saber qué días tengo reunión y organizar mi semana para poder tener una semana productiva. Ahora imagínate que me llega un correo y me dice carta de Pablo para Alejandro o para CCE. Pero imagínense, carta de Pablo para Alejandro. Y en su contenido me dicen, vivan sabiamente, Alejandro, vive sabiamente, no malgastes tus días. Aprovecha cada momento, es decir, aprovecha cada kairos, cada oportunidad donde puedas vivir con propósito. Yo leo eso y digo, me desajustó la agenda. Me desajustó totalmente lo que estaba organizando. Y literalmente así me pasó en la semana. Yo organizo mi tiempo, pero dentro de ese tiempo Dios intervino y me dijo, Alejandro, acá tienes que hablar, tienes que pedir disculpas, tienes que cambiar esta actitud, pero es que yo no tengo tiempo para reunirme con esta persona. Alejandro, ve, pide disculpas. Porque es imposible tratar de, una vez que tú crees, vivir en un tiempo humano nada más y querer malgastar tu vida simplemente en lo material, dejando lo eterno a un lado. Es imposible. Entonces, cuando nos imaginamos esto, ¿cómo estás administrando tu kairos en el trabajo? ¿Cómo estás administrando tu tiempo con Dios en la escuela, en la universidad? ¿Cómo estás administrando tu tiempo con Dios, con tu pareja, con tus hijos? Porque es muy importante saber qué significan estos tiempos, porque te desajustan. No se trata de decir, yo soy el proveedor y yo les brindo todo. No, es cómo aprovechas ese tiempo para que tus hijos puedan conocer más a Dios. ¿Cómo aprovechas ese tiempo para que puedan sentir la calidez de una familia unida? ¿Cómo aprovechas ese tiempo para tratar de unirte más a la relación?
Porque el mundo que te va a decir no vale la pena esperar si estás teniendo una relación. O si quieres una relación, no vale la pena esperar. Es mejor experimentar. Tiempo, cronos. No vale la pena comprometerse. No vale la pena ser fiel. Son tiempos humanos. ¿Por qué? Porque lo medimos en lo que no vamos a poder recuperar. Pero cuando piensas en los tiempos de Dios, esto vale la pena cuidarlo. Vale la pena esperar. Vale la pena guardar esto. Porque los frutos que voy a cosechar van a ser más importantes que haberlo perdido todo por la inmediatez. Ahora, me puedes decir, Alejandro, deja de ser tan motivador. Eso me suena demasiado bonito. ¿Cómo encuentro un Kairos si todo me sale mal? Si todo lo que intento no lo logro, si todo lo que emprendo es muy difícil. ¿No estás viendo cómo evoluciona nuestro país? Las oportunidades son escasas. Alejandro, ¿cómo me vas a decir que puedo identificar un Kairos si siento que Dios está distante? Si siento que Dios está lejos, que Dios está en otros lugares, pero en mi vida no lo veo. Alejandro, ¿cómo me vas a decir que Dios tiene un tiempo para mi vida si Dios no le da cosas buenas a la gente que hace cosas buenas? Siempre tengo que estar junto, o sea, la gente te dice, tienes que hacer este negocio que yo sé que no está bien, tengo que juntarme con esta persona para poder lograr esto. ¿Cómo me vas a decir que debo esperar en un tiempo que no noto, que no veo, que no mido y que no tengo en mi mano para saber cuánto llevo? ¿Cómo me vas a decir eso? Pues tranquilo. Si te estás haciendo esas preguntas o te las has realizado, lo primero que podemos pensar es darle respuesta a esas preguntas. Porque si las dejamos sin respuesta, podemos estar perdiendo el tiempo. Y si algo quiero que podamos llevarnos en nuestro corazón hoy, es que tú puedas aprovechar el tiempo constantemente. Que si un día llegas, eres un papá que está cansado llegando a su casa, está ahí justamente para abrir la puerta, agarrando el pomo con un poco de desesperación porque tuviste un día horrible, pero tus hijos están jugando en el cuarto, celebrando y tienes que plantarles una sonrisa para pasar tiempo con ellos, pero sabes que estás alterado, que estás estresado. Poder identificar cuál es la mejor decisión. Si abrir la puerta para decir no tengo tiempo para nada, necesito descansar, o abrir la puerta y decir vale la pena invertir en mis hijos, porque ese tiempo Dios lo va a usar para cumplir su propósito. Y hoy vamos a empezar a ver eso. ¿Y cómo lo quiero contar? A través de 3 historias muy hermosas. La primera historia es de un grupo de personas que pasaron 40 años en un desierto. ¡Wow! 40 años dando vueltas en un desierto. Y en ese momento se le aparece un personaje muy particular a un hombre llamado Josué. Y decía que era un comandante de los ejércitos con una espada desenvainada. La Biblia no especifica si es un ángel, no especifica que era realmente. Muchos creen que es un cumplimiento de una profecía, como el anunciamiento de Dios a través de Jesús. Muchos creen que era algo que Dios utilizó, un elemento que Dios utilizó para hablarle a Josué. Lo cierto es que se le aparece un guerrero. Imagínate los más imponentes. No sé si eres fanático de las series donde hay batallas, guerras. The Last Kingdom es una de mis series favoritas, pero sabes, estos guerreros con armadura y espada. Imagínate un guerrero se te aparece y te dice que ha llegado el momento, pero no es un guerrero normal, es un comandante de los ejércitos, una persona que mueve gente y te dice llegó el momento. Y le dice vamos a conquistar la tierra que durante 40 años han estado dando vueltas y vueltas tratando de buscar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado 40 años dando vueltas? ¿Cuántos minutos pasamos en un teléfono extasiados allí por horas sin darnos cuenta qué hacer? Y se nos van las ganas a veces allí y la motivación que teníamos y nos distraemos. A mí me pasa. Pero todos hemos estado en esos momentos que nos quitan el tiempo, parecen que nos quitan el tiempo. Pero en ese momento hubo un tiempo Kairos. Dios interviene y había que derribar unas murallas para poder obtener la tierra que Él les había dicho. Dice, mira, ya no van a vivir como extranjeros, sino que les voy a dar una tierra, pero vamos a tener que ir a conquistar unas murallas. Y en ese momento le da unas instrucciones exactas, que cuando uno las analiza, dice, esto puede ser una perdedera de tiempo, dependiendo cómo lo veamos. Le mandan a dar
7 vueltas a las murallas. 6 de esas vueltas eran en silencio. Y en momentos iban a tocar una especie de trompeta, pero en silencio por 7 días. Llevan 40 años sintiendo que su vida, girando en el desierto, pasando trabajo, entre comillas, porque Dios igual los ayudaba, pero capaz tuvieron momentos de queja, tuvieron momentos de incertidumbre, tuvieron momentos donde veían el tiempo y decían, pero es que ¿cuánto más? 40 años. Estamos hablando que muchas personas allí malgastaron, podían pensar, más de la mitad de su vida. Podían pensarlo de esa manera, pero los planes de Dios son hermosos. Cuando le dan esta instrucción, obedecen plenamente y dicen, vamos a hacerlo. Y empiezan a dar vueltas por esas murallas. Yo digo, bueno, la primera vuelta es genial. La segunda no pasa nada. La tercera no pasa nada. La cuarta, la quinta, yo a la sexta ya estaría. Esto es una locura. Esto no vale la pena. Es como cuando alguien te dice, Alejandro, discúlpate hoy. Me tocó disculparme esta semana no sé cuántas veces con personas diferentes. Y yo decía, una vez, otra vez, ya basta, otra vez. Entonces yo me imaginaba así, como dando vueltas. Ok, voy acá, me disculpo. Voy acá y tengo que mejorar esto. Voy acá y lo hago otra vez. Yo pensé que había mejorado eso, volví otra vez a quejarme. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a reestructurarme. Pero lo bonito de todo esto es que en el momento exacto, en la última vuelta, Dios les pidió que gritaran fuerte y los muros cayeron. El Kairos o el tiempo de Dios no es cualquier instante, es el momento de Dios. El tiempo donde lo que es eterno irrumpe en lo que es cotidiano. Para ponerlo más a veces teológico, es cuando el Kairos irrumpe el Cronos y cambia la situación. Pero el Kairos no se activa por la impaciencia, se activa por la obediencia. Kairos no se manifiesta cuando somos impacientes, cuando nos saltamos las reglas, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando no queremos hacer las cosas a la manera de Dios. La única manera de ver los cambios es cuando obedecemos. Si no hay obediencia, no hay Kairos, porque los muros no cayeron por la insistencia, sino por obediencia al tiempo de Dios. Porque si no hubiese sido ese elemento el que cambió la situación, a la quinta vuelta estarían abandonando su instrucción. Estarían diciendo, no, ¿cómo voy a pasar más tiempo acá? No vale la pena, ya no aguanto más, ya no es lo mismo. Es que no siento que Dios me habla a veces. Pero ¿qué tanto estás insistiendo? ¿Qué tanto estás obedeciendo para que eso se pueda manifestar? Ahora voy con otra historia de un adolescente llamado David. Como muchos conocemos, y para los que no conocen, David era un chamo, muy joven. Y a corta edad, Dios le dice, vas a ser rey, sin ser rey. Es decir, te dice, vas a ser rey, pero ahorita eres pastor de ovejas. ¿Cómo decirte? Vas a ser presidente, vas a ser alguien importante, pero ahorita no ves nada. Ahorita lo que ves es, lo peor es nada, ovejas, olores molestos. Un grupo de una familia insoportable, porque la familia de David no creía en David. La familia de David, sus hermanos lo subestimaban. Y dice, no, que va a estar esperando Dios de David. Sin embargo, Dios le dice, tú vas a ser rey. Y un día el pueblo de Israel planta una batalla contra los filisteos. Y los filisteos eran un ejército muy poderoso. Se pudiese decir que es superior a los israelitas. Es cuando tú ves y los números no encajan, tú dices, ya va, esto no encaja. Y por si fuera poco, tenían un gigante que medía más de 2 metros. Un gigante que era atemorizante porque tenía las fuerzas y las capacidades que no tenía un ser humano. Y era un gigante que se llamaba Goliat. Y Goliat pasó 40 días atemorizando a los israelitas. Venimos de 40 años, ahora vamos por 40 días.
40 días atemorizando a los israelitas, burlándose de ellos, diciendo, bueno, busquen un campeón, busquen un héroe, busquen a alguien que me pueda desafiar. Y los dejamos tranquilos. Y yo me imagino que esa gente estaba intentando, sí vamos, pero cuando veían el tamaño, no, eso no podemos hacer. Pero un día, el padre de David le dice, mira, llevan 40 días tus hermanos en batalla, ve, llévales comida para que puedan plantar batalla, pero sus hermanos, si llevaban 40 días, me imagino que sus hermanos, ninguno se atrevió a enfrentar a ese gigante. Y yo no sé si has estado en situaciones donde nadie se atreve porque le da miedo. Hay sitios que dicen, no, entra tú, ahí yo no entro, ni loco. Hay gente que le tiene mucho miedo a la oscuridad, que le tiene mucho miedo a ciertas cosas. Y es normal, ¿no? Pero son pocos a veces cuando uno ve ese tipo de personas que parece que no le tiene miedo a nada. Entonces llega David a llevarle la comida a los israelitas y ve que Goliat les está haciendo bullying, los está chalequeando. Ustedes no sirven, ustedes lo que son que guerreros, ustedes son campesinos, ustedes no saben nada, tienen un rey ahí de cartón, cantidad de cosas que pudieron hacer. Lo cierto es que David llega y dice, en primera de Samuel 17:26, cuando ve la situación, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? No voy a hablar de la circuncisión mucho, pero era algo que practicaban los judíos en su miembro como símbolo de consagración a Dios. Prácticamente si eres hombre era como un recordatorio, es bastante bizarro lo que voy a decir, pero cada vez que ibas a ser el número 1 te recordabas, yo le pertenezco a Dios. Era algo así, porque el lugar donde estaba esa consagración o esa práctica era bastante incómodo. Pero lo que quería decir, como era algo tan íntimo que solo podía ver la persona, me lo imagino así, porque la circuncisión es algo tan íntimo, al ser algo tan íntimo era que era algo entre Dios y esa persona, es decir, yo le pertenezco a Dios, a nadie más. Entonces cuando dice eso, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Josué vio al comandante del ejército. David conocía al comandante de los ejércitos y vuelve a decir que se atreve a desafiar a su ejército. ¿Sabes qué hizo David? Dijo, nadie se va a lanzar, yo voy, yo lo hago. Y Saúl, que era el rey, le dijo, David, pero no vas a poder ir así, mira, estaba vestido, me imagino, con su ropa de pastor de ovejas, una ropa ligera para poder correr y defender a sus ovejas. Pero el rey Saúl le dice, mira, colócate mi armadura. Imagínate un adolescente colocándose la armadura de un adulto. Era cuando yo me ponía los sacos estos o flu, como le decimos de mi papá, que para los 15 años, para no tener que comprar el flu, él dijo, hijo, ponte este. Y uno iba así y tenía como 5 kilos más en el cuerpo. Y era horrible y uno decía, me duele la espalda. No, era lo pesado de la ropa que no encajaba obviamente con tu talla. Así que le dice, mira, ¿sabes qué? No voy a llevar esa armadura, yo voy con mi onda. Porque usaban esa herramienta para lanzar piedras, para proteger a sus ovejas. Imagínate pasar tanto tiempo cazando ovejas que dice, ahora voy a poder cazar un gigante. Así que agarra esa onda y dice, yo no quiero tu armadura, porque a veces Dios no va a utilizar las estrategias convencionales. No va a utilizar lo que nos acostumbra, lo que nos da ventaja. A veces son los momentos diferentes de mayor dificultad donde vemos el kairos, donde vemos el tiempo de Dios. Si lo podemos notar, Él dice, yo no quiero un hack, yo no quiero un spoiler, yo no quiero ganar dinero fácilmente, yo no quiero tener herramientas fácilmente, yo simplemente quiero obedecer a Dios en el tiempo de Dios. Así que no lo hace por fuerza, sino por intención. Y va enfrente al gigante y lanza la piedra, y la piedra justamente da en medio de los ojos, lo derriba y mata al gigante. Y en 1 Samuel 17:50 dice, así fue como David derrotó al filisteo, no solo con una honda y una piedra, solo con una honda y una piedra. Luego le quita la espada al gigante, le corta la cabeza y le muestra a los demás. Yo lo veo como un símbolo hoy en día así. No es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero es imposible enfrentar gigantes cuando no estás en el tiempo de Dios, porque todo te va a atemorizar. Si yo fuera el pueblo de Israel, yo estaría
los 40 días aterrorizado en la carpa de campaña con el rey tratando de averiguar cómo vencemos. Porque soy muy analítico. Yo veo las posibilidades y si no dan, no da. Es como esos matemáticos y los empresarios que te dicen, mira, los números no dan, ese negocio no funciona. Así. Pero cuando son los tiempos de Dios, los números no funcionan. Entonces es muy loco verlo de esa manera. Y yo no sé qué parte en tu vida tú dices, esto no tiene sentido, pues ahí puede obrar Dios. Esto parece imposible, ahí puede obrar Dios. Entonces, la única manera en que David pudo vencer al gigante fue porque él no era David. Era Dios, era el Espíritu Santo, era Jesucristo en su vida. Por eso es que le dijo un circunciso, o sea, una persona que no tenía a Dios y yo tengo a Dios. Yo tengo lo más importante. Yo sé quién soy y lo que puedo hacer. Entró en el Kairos. Y mi última historia para finalizar es de un hombre llamado Don Valencia. Don Valencia era un biólogo, un científico espectacular, pero tenía una vida bastante intrépida. Es como esos amigos que tú tienes capaz, que no le tienen miedo a nada, aventureros, que cuando tú ves una foto, un video en Instagram, se están lanzando de un cerro, están saltando en paracaídas y tú dices, esto es loco. O sea, no le tenía miedo a nada, vivía la vida intensamente. Don Valencia describe a uno de sus amigos que se iba a la montaña a disfrutar una taza de café y decía que la vida era hermosa. Pero no solamente eso, cuando analizamos más su vida profesional, le apasionaba el café. Así que incursionó mucho en lo que hoy conocemos como el café instantáneo. No fue el inventor del café instantáneo, pero sí el precursor de un tipo de café en Starbucks que se llama Vía Starbucks o café Vía. Y eran ingredientes que él utilizaba para tratar de llevar el café de una forma más fácil, porque sus idas a la montaña, él decía, era imposible, yo no tomo café, pero entiendo a la gente que es coffee lover, que ama el café desesperadamente. Él decía, es increíble subir a las montañas y disfrutar de una taza de café y que sea fácil de preparar y que sea un café bueno. Pero no todo fue color de rosa. Vivió un fracaso financiero que se le destruyó la carrera a Don Valencia, no continuó. Tanto así que consiguió un contrato con Starbucks tan importante que resolvió su vida. Y era tan agradecido porque no solamente vivía el tiempo por vivirlo, sino que vivía el tiempo con intencionalidad, que decidió formar parte de una ONG en Latinoamérica e irse a ayudar a las poblaciones más vulnerables. Y en ese viaje le dan un diagnóstico devastador, porque en 24 horas de ese día le cambió la vida cuando le dijeron que tenía un cáncer terminal. Y recibir una noticia así que te dice, mira, tu tiempo cronos está por finalizar. Tu tiempo humano está por finalizar, que es lo que uno pensaría. Bueno, voy a salir corriendo, voy a hacer lo que no he hecho, voy a tratar de vivir la vida loca y tratar de hacer las cosas que no he podido lograr y hacer dinero y comprarme la casa y comprarme el carro si tengo todo ese dinero y dejar todo listo. Es lo que yo podía pensar. Pero lo cierto que él quiso hacer es que fue directo al hospital, le quedaba poco tiempo de vida y ahí mientras estaba intubado con dificultad para respirar y con dolor, dijo que quería reunirse con su familia. Así que le pidió a unos amigos que lo ayudaran, insistió antes que dijeron, está bien. Él tenía una casa en la cabaña, en las montañas, así que organiza todo y todo entubado lo llevan en el avión al lugar donde estaban, que era una especie de hidroavión, no sé cómo funcionan, pero trataron de buscar lo mejor posible para que él pudiera llegar a ese lugar. Y dice que se sentó en el sofá y dijo, yo quiero pasar tiempo con mi familia. Reunió a todos sus hijos, a sus amigos, bailó con su esposa y allí pasó sus últimos días. Y había una frase que él repetía y repetía y fue lo último que él escribió y dijo, Dios es bueno, Dios siempre es bueno. ¿Cómo podemos vivir con propósito hoy? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo más allá de lo cotidiano? Porque si yo te digo no mueras, no lo sé.
Hace poco con unos amigos nos reuníamos y nos hacíamos esta pregunta. Si tuvieras a Dios al frente, ¿qué le preguntarías? Y había multitud de respuestas, pero hubo una que captó mi atención. Le preguntaría por mi propósito. ¿Qué Dios quiere conmigo en esta vida? Y yo también le preguntaría lo mismo, obvio. Pero alguien interrumpió y dijo, no, porque eso te desesperaría más. Es como hacerte un spoiler. Y es verdad, porque yo dije, si muero mañana y no disfruté el hoy, y no compartí con mi abuela, y no compartí con mi mamá, y no mandé el mensaje de disculpas, me fui y dejé a alguien herido. Si hoy me decido ir de esta comunidad porque, ¿sabes? La vida cambia. ¿Qué hago hoy para poder cosechar en esta comunidad algo bonito? Que cuando no esté capaz la gente me recuerde por lo que Dios hizo y porque viví el tiempo que Dios dispuso. ¿Qué has hecho en tu trabajo para que cuando tengas que cambiar de trabajo no te recuerden como el fastidioso, el gruñón, el exigente, sino como que se sienta y que, wow, qué cultura se dejó en este lugar? Esas son preguntas importantes que hay que hacerse. Ahora, ¿cómo podemos ver el tiempo de Dios? Contamos 3 historias. ¿Cómo podemos ver el tiempo de Dios? 3 cosas que pude notar de estas historias y quiero compartírtelas. 3 cosas muy básicas pero profundas. La primera, el tiempo de Dios se ve. Cuando obedeces aunque no entiendas, el tiempo de Dios se ve. Si hay alguien acá que no está viendo el tiempo de Dios, quiero decirte que el tiempo de Dios se ve. Si hoy estás respirando, estás viendo el tiempo de Dios. Si hoy tienes a tu familia unida y unos hijos hermosos, estás viendo el tiempo de Dios. Si hoy estás en una universidad, tienes un trabajo y no estás sufriendo y pasando trabajo como otros pueden estar en otro tiempo, estás viviendo el tiempo de Dios, no lo malgastes. Si tienes a un familiar vivo que otro no tiene, estás viviendo un tiempo de Dios que te está regalando para cambiar. Si todavía tienes que aguantar a alguien que por cuestiones del destino te toca convivir con él después de tantos años, aprovecha el tiempo de Dios para romper lo que te ha estado aprisionando y hacer las cosas diferentes. Porque el tiempo de Dios comienza en nosotros. Lo segundo, el tiempo de Dios se siente. Porque los israelitas vieron cuando las murallas cayeron, cuando Jericó se derribó y entraron, lo vieron por obediencia. Pero también el tiempo de Dios se siente. Era lo que sentía David. Cuando un mundo no sentía el tiempo de Dios, David sentía el tiempo de Dios. Yo hoy siento el tiempo de Dios. Me encanta como lo dice un comunicador. Él me dice, Alejandro, o sea, como si me lo dijera a mí cuando lo escuchara, como si me dijera, Alejandro, estamos viviendo, me encanta el fútbol, estamos viviendo el tiempo extra. Y en el fútbol, cuando estás viviendo el tiempo extra, haces el análisis. Si estás perdiendo, juegas mejor. Y si estás ganando, mantienes lo que estás ganando, no lo pierdes. Entonces tú lo sientes. Y si sentimos que el mundo está pasando rápido, quiere decir que tenemos que sentir el tiempo de Dios en nuestra vida. Si no, se nos va a pasar volando. Y cuando estemos frente a una tumba o ya no podamos decir un te quiero otra vez, un te amo otra vez, no vamos a poder ser nada. El tiempo de Dios se siente. Y cuando entramos en el tiempo de Dios, decimos, no necesito una armadura, no necesito los hacks de este mundo. Necesito primeramente tener un Dios que me cuida en intimidad y que me muestra su propósito ante la adversidad. Porque lo siento. El tiempo de Dios se revela indudablemente. Don Valencia vivió una vida fantástica. Y yo podría decir, cuando recibió el diagnóstico de cáncer terminal, Dios no es bueno. Pero él dijo, Dios es bueno, siempre es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios le reveló su tiempo. Entendió que su vida no la había desperdiciado. Y si hoy estás acá, estás vivo. Y te puedo decir, no mueras, es verdad. Pero no mueras antes de entrar el tiempo de Dios. Porque ya nosotros tenemos una eternidad. No vamos a poder evadir la muerte en este plano, pero tu corazón le pertenece a un Dios por la eternidad. Y si no entramos en ese tiempo, lo vamos a estar malgastando en chisme, críticas, ofensas, enyucados, como dicen por ahí, molestos, desagradecidos, apáticos.
sin el Espíritu Santo en nuestra vida, que es ese sentir a Dios. Porque Dios no solo da tiempo, sino que Él mismo es el tiempo perfecto. Tu historia importa. Así que no mueras hoy anticipadamente. No entres en la ruleta una y otra vez. Esta semana, ¿qué tal si nos atrevemos a detenernos 5 minutos al día? Nada más te voy a poner 5 minutos en esta semana. Y que tú te detengas. Dios, ayúdame a ver propósito hoy. ¿Por qué me pasó esto? Dios, ayúdame a ver el propósito, el tiempo de Dios, el kairos, el momento de Dios. Y lo segundo, haz algo intencional con alguien. Haz algo intencional. Algo que tú digas, estoy cambiando esta situación, pero me estoy esforzando intencionalmente para cambiar ese tiempo. Para que no pase el tiempo humano, sino que vivamos el tiempo de Cristo. El momento de Dios. Y salir de los ciclos tóxicos, de esas vueltas sin sentido, y entremos en las vueltas con obediencia al Dios que derriba las murallas. Jesucristo, y este es mi cierre. 40 días en el desierto. Israel, 40 años. David, 40 días, un pueblo de Israel atemorizado. Jesús se tomó 40 días en el desierto para preparar su ministerio. ¿Sabes qué estaba preparando en su ministerio? Morir por ti y morir por mí. 40 días de un proceso, que decir, en el desierto otra vez, en el proceso otra vez, pasar trabajo otra vez. Pero Él no lo hizo sin propósito. Aprovechó ese momento porque sabía que en los momentos de dificultad es cuando más sensibles estamos al tiempo de Dios, a comunicarnos con Él. Y en Gálatas 4, del 4 al 5 dice lo siguiente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido. Me quiero detener acá porque ese tiempo establecido en griego aquí es cronos, no es kairos, es cronos, es el tiempo humano. Pero cuando yo leí este pasaje, yo decía, vi algo que no podía ver en ese momento y decía, ya va. Pero esto también es un kairos, porque se cumplió el tiempo establecido. Es decir, Dios entró al tiempo humano para cambiar nuestra historia. Entró en tu vida para cambiar tu pasado, para un antes y un después. Que el tiempo humano ya no era una preocupación, así que Dios envió a su Hijo para que vivamos en un kairos, en un tiempo de Dios, en un tiempo establecido. Y luego dice, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de lo que éramos esclavos de la ley, lo que éramos esclavos del pasado, de la culpa, de los abusos, de la falta de sensibilidad, de la apatía. Lo que éramos esclavos de este sistema, de esta sociedad que dice, vive, disfruta, haz lo que quieras, no prestes atención, no te preocupes por nada, no vivas con intencionalidad. Dios envió a su Hijo a ese mundo para cambiar ese tiempo y dice, a fin de poder adoptarnos. Porque cuando uno va a adoptar a algo, uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a adoptar a alguien que no me ama, que se queja, que es ingrato? Lo hizo para adoptarnos, a pesar de que no lo merecíamos. A fin de poder adoptarnos, no como un primo, no como un conocido, sino como sus propios hijos. Dios no solo da tiempo, sino que es Él mismo es el tiempo perfecto. Me encantaría orar por ustedes. Dios, te doy gracias por cada persona que vino a este lugar. Te doy gracias por esta maravillosa serie que nos permite ver el tiempo en el que vivimos, Dios. Señor, te pido por cada persona que capaz ha sentido que su vida en muchas instancias ha perdido el tiempo y no ve lo valioso en ese momento. Pero quiero que le hables a través de tus historias, a través de estas historias que has hecho en personas de la Biblia, en hombres humanos como nosotros, que no tenían las mejores capacidades, pero tú usaste
para cambiar su historia, Dios. De la misma manera yo te pido que hables con estas personas y les recuerde que tú tienes la capacidad de cambiar su pasado, de cambiar su tristeza, de acompañarlos en el sufrimiento, de entender que en momentos de pérdida, en momentos de enfermedad, en momentos de escasez, podemos ser como David, que salió a la batalla y vio la vida diferente, vio las oportunidades, entró en tu tiempo. Que podamos ser obedientes en lo que hemos dicho que creemos y creemos en ti. Pues no nos quejemos de esos procesos que parecen repetitivos. Si es de disculparnos una vez, que no nos quedemos con una vez, son varias veces. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados para que en la última vuelta, que no tengamos más fuerza, tú derribes las murallas. Dios, ayúdanos a entender nuestra vida limitada aquí en la tierra para preocuparnos más por la eternidad. Y así como la vida de este personaje, de esta persona llamada Don Valencia, que tú le hiciste ver que tú eres bueno, que en nuestra vida, cada vez que nos levantemos, veamos lo bueno que eres en nuestra vida, aunque estemos en el momento difícil, veamos lo bueno, le demos la vuelta a tu perspectiva, porque todo esto lo podemos hacer cuando tú estás en nuestro corazón. Y si hay alguien acá que te está conociendo, que no entiende muchas cosas, yo te pido que empieces a incentivarlo, a que te puedas experimentar, Dios, a que tu Espíritu Santo pueda ir inquietándolo a vivir una forma diferente, a probar una forma de vida eterna, una forma donde el compromiso, donde el amor, donde el perdón redime lo que el mundo ha querido destruir. Y que podamos vivir un antes y un después. Porque de la misma manera en que tu Hijo irrumpió un mundo caído, tú puedes irrumpir en nuestra vida, marcarla y determinarla para un futuro lleno de esperanza, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.